Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a contactar con Pablo Dreisig en Argentina para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar eh, otro volumen a nuestra biblioteca imaginaria, a nuestro anaquel infinito de libros de filosofía y pensamiento judío. En este caso, a veces colocar un libro tiene problemas porque por la ambigüedad de la clasificación taxonómica, ¿no? Un mismo libro podría estar en diferentes anaqueles en pensamiento medieval judío, pero también en problemas de pensamiento metafísico judío, pero ese mismo libro también podría estar en nuestra sección de bibliografías. En este caso, no vamos a tener este tipo de problemas porque el libro, que es el volumen, se llama In Search of Israel, The History of an Idea, en busca de Israel, la historia de una idea. Es un libro que dirige su atención precisamente a un problema muy específico, a un problema muy distintivo, que es Israel, ¿no? En este caso es Israel en términos de nación moderna, ¿no? Medina Israel, de Israel como Estado, como nación moderna, como proyecto nacional, y el libro está escrito por en este caso diría por el reconocido, porque eh, tiene libros muy importantes, investigador Michael Brenner, Brenner con doble N. Michael Brenner, profesor actualmente en la Universidad Ludwig Maximilians University of Múnich, en la Universidad de Múnich. Es profesor visitante en la Universidad de Haifa, de París, de Budapest, de Viena, de Stanford, de Berkeley, en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Esa parte, profesor la, de la Seymour and Lillian Abenson Chair in Israel Studies, en la Universidad de Columbia. Bien, vamos al texto. Bueno, una cuestión más sobre el libro. El libro primero fue publicado en el 2016 en Múnich por una editorial alemana, la editorial Beck, en el 2016. Y en el 2018 fue traducido del alemán al inglés y publicado en Princeton University Press. El libro, ya lo adelanta el título y por eso es interesante, no es una historia de Israel. No es una historia como hay muy buenas, la de el profesor Sebag Montefiore. No, es la historia de una idea. Eh, digamos, es una historia, si uno quiere, si se me acepta la butad, una historia platónica de Israel. Es decir, cómo la idea de Israel se desenvolvió a través de los siglos y cómo esa idea estuvo atravesada por aporías, por dificultades, por contradicciones, que condujeron finalmente a lo que podríamos decir no solo hoy es Israel como nación, sino lo que hoy es la idea de Israel, ¿no? El libro comienza con una anécdota muy ilustrativa que refiere a Isaías Berlin. Isaías Berlin, bueno, nuestros oyentes ya estarán familiarizados con este nombre, fue uno de los
filósofos más importantes judíos y en general filósofos del siglo XX, de Oxford. Isaiah Berlin entonces sabía contar una anécdota muy ilustrativa. En la década del 30, en 1930, el que sería el posterior presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann, en ese entonces líder de la Organización Sionista Mundial, se encuentra con una dama aristocrática británica, ¿no? En un vernizaje entre copas. Y la dama lo aborda al doctor Weizmann y le dice: doctor Weizmann, no lo entiendo. Usted es miembro del pueblo más culto, civilizado, brillante, cosmopolita de la historia y quiere renunciar a todo para convertirse en Albania. Y según cuenta Isaiah Berlin, Weizmann reflexionó lenta y pensativamente sobre la cuestión, sobre el asunto. Luego su rostro se iluminó como una bombilla y contestó: sí, Albania, Albania. Este Albania, Albania ha sido interpretado o es interpretado por el autor como convirtámonos en un pueblo como cualquier otro pueblo, cualquiera sea este pueblo, un país tan improbable como Albania, ¿no? Y para el autor esa era la idea que muchos sionistas tenían en mente, ¿no? De ser un pueblo como todos cuando se propusieron realizar su proyecto de crear un Estado judío. Bueno, el ejemplo más claro es la Declaración de la Independencia del Estado judío, donde se enfatiza el derecho natural del pueblo judío, cito literalmente, a ser dueño de su propio destino, y acá subrayamos como todas las demás naciones, ¿no? En su propio Estado soberano. Es decir, esta idea de normalidad, ¿no? Valga recordar solamente las discusiones de algunos filósofos judíos eminentes como Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, criticando la normalidad, pero al mismo tiempo el gran movimiento que aparecía como este de la normalidad y ser un pueblo efectivamente como todos los pueblos, ¿no? Esta figura de Albania, de Chaim Weizmann, ¿no? ¿Por qué esta idea de normalidad? Porque del otro lado los judíos habían sufrido una excepcionalidad tampoco muy explicable a lo largo de la historia, es decir, una desproporción entre la cantidad numérica de judíos, el espacio ocupado por los judíos en un sentido meramente espacial y sobre todo la población judía, y entre comillas el ruido que hacían los judíos, su manera de hacerse notar. Un autor al que le dedicamos espacio en estos encuentros que tenemos en el Anaquel, David Nirenberg, escribía: durante varios miles de años la gente ha estado pensando en el judaísmo. Los antiguos egipcios, gastaron una gran parte de papiro en los hebreos. Los primeros y no tan primeros cristianos llenaron páginas intentando distinguir entre judaísmo y cristianismo, el nuevo Israel y el antiguo. Los seguidores de Mahoma reflexionaron sobre la relación del profeta con los judíos y los hijos de Israel. Los europeos medievales invocaban a los judíos para explicar temas tan diversos como el hambre, la peste y las políticas fiscales de sus príncipes. Y en los archivos que sobrevivieron de la edad moderna y temprana,
y sus colonias culturales, es bastante fácil demostrar que palabras como judío, hebreo, semita, israelita, Israel aparecen con frecuencia sorprendentemente desproporcionada con respecto a cualquier población de judíos vivos en esas sociedades. Es decir, esto que hablábamos de la desproporción, ¿no? Ahora, hay otra cuestión más, que aparte del lugar que tuvieron siempre los judíos desproporcionado en relación, si uno quiere, a su presencia real, a la presencia real de los judíos, es que Zygmunt Bauman habla de alosemitismo. El alosemitismo, que para el sociólogo Bauman es la categoría fundamental para explicar estos fenómenos, es ni el antisemitismo, que sería un sentimiento negativo hacia el sentimiento negativo hacia los judíos, ni el filosemitismo, que sería un sentimiento favorable a los judíos, que también existió, sino que el alosemitismo es separar a los judíos como personas radicalmente diferentes de todos los demás. Por lo tanto, los judíos pueden asumir lo peor, capitalistas, comunistas, y al mismo tiempo contradictorio. Los judíos son el pueblo amado por ser el pueblo de Jesús, pero también el odiado. O sea, la cuestión no es si en la historia del pueblo judío hubo antisemitismo o filosemitismo, lo importante es la excepcionalidad judía, ¿no? Siempre como algo diferente. El alosemitismo es la figura de la ambivalencia. Judíos amados como pueblo de Jesús, pero odiados como asesinos de Cristo. Se le tenía estima por el Antiguo Testamento, pero se les despreciaba por no aceptar profecías tal como la interpretaba el Nuevo Testamento, ¿no? Arias, benedizos, capitalistas, comunistas, etc. Bueno, esta excepcionalidad judía aparece en la oración diaria Alenu, que contiene el pasaje: porque Dios no nos hizo como las naciones de otras tierras, ni nos hizo iguales a otras tierras. Dios no nos puso en las mismas situaciones que los demás. O sea, ya en las propias fuentes judías hay, no solo en los gentiles o en el mundo de las naciones, sino el propio judaísmo está acentuada esta separación, esta excepcionalidad, ¿no? En el libro bíblico de Esther también aparece en Esther 3, 9, ¿no? Se habla que sus costumbres son diferentes a las de todos los demás pueblos, no obedecen las leyes del rey, están separados, etcétera. Interesante sobre este punto lo que rescata el profesor Michael Brenner del rabino liberal Israel Matuk, el rabino liberal más destacado de Inglaterra en la primera mitad del siglo XX, quien escribió en 1939: los judíos son anómalos porque no encajan en ninguna de las tres categorías normales para la clasificación de grupos humanos. Aunque los judíos no son una raza, son un grupo separado. Aunque no son una nación, tienen desde tiempos remotos recuerdos de una vida nacional. Aunque están dispersos, están unificados. La unión de los judíos es psicológica, producida por su religión, historia y experiencia. Los judíos son únicos. De modo que acá, ahora lo que plantea Brenner es que en los orígenes del sionismo, la idea de... esto es lo más original, ¿no? Que para ir contra la idea de alosemítica, de excepcionalidad del pueblo judío, para normalizar al pueblo judío, para convertirlo en una nación como todas,
nace el sionismo. Pero luego lo que ocurre históricamente es que el propio Israel comienza a perder normalidad y a convertirse a los ojos de las naciones, pero también a los ojos de los propios judíos, en un también estado excepcional que no puede ser que no es como todos los otros. O sea que a Israel no hay que juzgarlo como cualquier estado, sino que tiene una excepcionalidad, es un estado que guarda un carácter distintivo. No solo para sí mismo, sino también para gran parte del resto del mundo. Importantísimos intelectuales israelíes que de alguna manera respaldan al Estado de Israel, por ejemplo, Daniel Elazar, hablando de la sociedad israelí, dice, el Estado de Israel es en muchos aspectos sui generis. Uri Bialer, ¿no? Hablando de la política exterior de Israel, dice, entre las naciones del mundo, Israel es único. Todd Gitlin y Liel, movimiento sionista en los libros de historia y recurrir a la gobernanza de un Estado común y corriente en un mundo de estados. La respuesta es obvia. Israel no es, nunca ha sido y nunca podrá ser un Estado ordinario. La muy conocida profesora de Derecho israelí, Yedidia Stern, dice, el Estado de Israel no puede estar satisfecho con una existencia democrática y normal, entre comillas, y no debe despojarse de sí mismo, de su singularidad judía. Y por fin, el profesor Michael Barnett dice, Israel pasa desapercibido porque se percibe que existe fuera o que desdibuja la mayoría de los límites y categorías conceptuales. Y el profesor también, Yerold Auerbach, dice, Israel sigue siendo una anomalía histórica. Todos estos juicios de anomalía son positivos, es decir, en el sentido de que Israel no puede ser juzgado con lo mismo que se juzga a todas las naciones, porque tiene una situación excepcional, porque es único, porque etc. Esto a favor. Pero, curiosamente, igual que la excepcionalidad respecto al pueblo judío podría ser a favor y en contra, también cuando se quiere criticar al Estado de Israel, también se habla de esta excepcionalidad. Y por ejemplo, Eduard Said utiliza la excepcionalidad para criticar a Israel. Decía Said, un Estado judío es por motivos nacionales, religiosos, culturales, jurídicos y políticos diferente de cualquier Estado. Solo que Said, al revés de los anteriores que nombramos, va a utilizar esto de manera negativa. Lo mismo que el profesor de la Universidad de Northwestern, Shahid Alam, que niega la existencia de Israel, también apela a la excepcionalidad de Israel. De modo que el libro del profesor Brenner nos muestra o hace esta historia de Israel mostrando cómo, que no es la historia de Israel, sino de la historia de una idea, cómo es tan complejo el fenómeno, cómo no se puede reducir ni la anomalía, ni la excepcionalidad, ni la singularidad de Israel a algo bueno, a algo malo, a quienes están en contra, a quienes están a favor, sino que es muy complejo. Y finalmente lo que el libro plantea es que aún hoy se mantiene en los orígenes de Israel de pretender ser de una nación como todas, pero al mismo tiempo de ser diferente a todas. Entonces ahí hay un espíritu, una tensión que no está mal, que no es que sea una contradicción lógica, sino que esa tensión anima a Israel. Israel está animada por esa doble exigencia de ser como todos, pero ser diferente. De modo que, y hace una historia, bueno, de las ideas filosóficas y del pensamiento que construyeron esta idea. Así que recomendamos el libro del profesor Brenner de la Universidad de Múnich a nuestros oyentes. Y con esta recomendación nos despedimos hasta la próxima entrega del Anaquel. Muchas gracias, Pablo Dreisig.
y hasta entonces. Por favor, Jorge, a ti.